En el día de ayer, sábado, yo tuve que irme a Ginebra a reunirme con un amigo pastor y dentro de las cosas que estuvimos haciendo hubo un espacio pequeño para un pequeño tour que pudimos hacer y él me habló del muro de la Reforma. Y digo, yo no lo conozco, yo estoy aquí, no lo conozco, conozco el chorro ese de agua, conozco la silla esa que le falta una pata, y el tenedor que está, bueno, ese está el tenedor está en Bebey. Bueno, en Ginebra no conocía yo el muro de la Reforma. Y entonces, bueno, me llevó allá, fuimos allá y nos sacamos una foto, la van a ver pronto en las redes sociales. Estaban los 4 de los grandes hombres de la Reforma. Y yo dije, wow, eso es un privilegio. Y me fui y le digo, ¿me puede tomar una foto? Y me sacó una foto. Y no porque yo esté abajo y las estatuas estén arriba, los monumentos, sino porque los monumentos también eran grandes. Y yo reflexionaba sobre algo, los grandes hombres de Dios, los grandes hombres de Dios. Y yo no sé si a usted le pasa esto de que uno tiene la aspiración de ser un hombre de Dios, una persona que Dios use grandemente, pero uno se siente tan lejos y tan distante de eso. No sé si a usted le pasa esto que cuando dice, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y uno se queda pensando, eso será conmigo, pero yo no soy justo. Y el mensaje, cuando Pablo habla a las iglesias, dice a los santos de la iglesia, y no dice, yo no soy santo, yo no soy perfecto, yo no soy justo, yo estoy distante de ser un hombre de Dios, la verdad. Pero le voy a mostrar algo muy importante, y es que estudiando la Biblia, encontramos que los imperfectos son las personas que Dios usa. Los imperfectos para Dios son, borrando ahí, los perfectos de Dios para hacer su obra. Esta prédica se llama Imperfectos Perfectos. ¿Por qué se llama así? Porque nuestra condición débil de imperfecto nos hace perfectos en las manos de Dios. Lo repito nuevamente, nuestra condición débil de ser imperfectos nos hace perfectos para las manos de Dios. Nada más voy a dejar 2 ejemplos rápidos antes de entrar de lleno en la parte de la palabra. Y es que cuando Dios vio de manera perfecta a David para que fuera rey, David no tenía la perfección, era muy imperfecto. Era tan débil, tan poca cosa, por decirlo así, que hasta el padre se acordó que tenía un hijo que se llama David. Y no tienes otro hijo, dice. Sí, tengo otro hijo que está con las ovejas. Entonces, cuando Dios puso en el corazón de Samuel que David iba a ser el rey, no era porque David ya era perfecto, era porque él era el escogido. Y entonces, el ser escogido de Dios te hace perfecto. Ahora, otra persona que Dios llamó para perfectamente hacer un trabajo grande en la vida del pueblo de Israel fue Moisés. Cuando Dios lo llamó desde la zarza, no es porque ya estaba listo, era porque era el hombre perfectamente imperfecto para ser usado por Dios. Poco a poco vamos a ir entendiendo estos detalles, pero yo quiero que nosotros nos identifiquemos en alguna forma con las grandes personalidades que Dios usó en la palabra, en la Biblia, para que nos demos cuenta que no se trata de nosotros, se trata de Dios escogiéndonos a nosotros. Y eso, mis amados hermanos, es muy importante para nuestras vidas porque el saber eso es una de las claves con la cual nosotros podemos derribar todo argumento mentiroso del diablo para que nuestra vida sea mediocre. Porque nuestra vida no tiene que ser perfecta para ser usada por Dios. Tenemos que tener corazones dispuestos, pero en medio de nuestra imperfección, Dios va a usarnos. Vamos a usar sobre todo un ejemplo de alguien que, viendo en las historias de Casa de Esperanza, el primer personaje que se usó para predicar, para hablar acerca de la palabra de Dios, para enseñar al pequeño pueblo que empezó en Hollenacker, fue Gedeón. Y desde entonces yo he estado viendo para atrás algunas cosas y a Gedeón lo hemos usado de ejemplo
3 veces. Este va a ser la 4ª vez que lo vamos a usar de ejemplo. Pero vamos a hacer una radiografía a Gedeón en la cual vamos a identificarnos a nosotros. Porque cada hueso, cada músculo, cada órgano de Gedeón es muy parecido al nuestro. Y Dios lo usó. Dice la palabra de Dios que hubo un tiempo donde el pueblo de Israel estaba oprimido por los madianitas, por aquellos pueblos que estaban gobernando alrededor y sitiaron, y esa historia creo que muchos la conocen, sitiaron al pueblo de Israel y el pueblo de Israel se estaba muriendo de hambre y entonces llegó el ángel de Jehová, que para aclarar un detalle, cuando se habla la palabra en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová, está hablando del mismo Jesucristo. No está hablando de un arcángel, de un ángel, se está hablando de Jesús. Cuando la persona de Jesús, por medio de ángel es mensajero, en griego, cuando se habla de que el mensajero de Dios, o sea, la palabra que viene de parte de Dios te visita, ese es Jesús mismo llegando a la vida de uno de estos hombres de la historia, en este caso de uno de los jueces. Entonces, llegó y le dijo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, como ya conocemos, en el capítulo 6, no lo había dicho, ¿no? Perdón, Jueces capítulo 6. Está la salutación del ángel de Jehová y todo eso. La respuesta de Gedeón, vamos a empezar a analizarla para ver nuestra condición. Dice, Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Empezando con Gedeón, Dios lo escogió para que él fuera quien liberara al pueblo de Israel de mano del enemigo. De inmediato voy a poner la aplicación con cada uno de ustedes. Dios te escogió a ti para hacer un trabajo especial, no solo por tu vida, sino por la vida de tu familia y la vida de tu alrededor, la gente, tu generación. Dios te escogió a ti. Pero, ¿qué es lo que hay en ti y en mí en medio de la elección espectacular y perfecta de Dios? Lo primero que hay es amargura. Vamos a ver lo primero que está subrayado, porque dice Gedeón, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Eso nos lo repetimos nosotros muchas veces. Dice, ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? ¿Dónde está el Dios que nos salva? ¿Dónde está el Dios bueno? ¿Por qué ocurren tantas tragedias? ¿Por qué ocurren esas situaciones tan difíciles? Y sobre todo, ¿por qué me ocurre a mí? ¿Por qué me pasa a mí? Hay amargura en nuestros corazones, la amargura que había en Gedeón, que lo hacía imperfecto. Porque una persona amargada no tiene la capacidad de liberar a ningún pueblo, ni dar una buena palabra de aliento, ni liderizar tampoco. Otra cosa que había resentimiento. Bueno, la amargura tiene que ver por qué nos ha sobrevenido todo esto, ¿no? ¿Por qué a mí? Y el resentimiento es dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado. Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Hay un resentimiento con Dios en nuestras vidas, porque uno dice primero, ¿por qué a mí? Y entonces dice también, cuando conoce a personas que tienen buen recurso económico, yo pasando necesidad, y dice, ¿y dónde está mi Dios? Que el Dios de este impío, de este incircunciso, lo tiene viniendo en abundancia. ¿Y por qué yo la estoy pasando mal? ¿Por qué tiene que venir a mí las cosas cuando yo estoy buscando de Dios? ¿Dónde está el Dios de las maravillas? ¿Dónde está el Dios de amor? Entonces Dios no me ama porque mira lo que estoy pasando y a los otros que se portan mal la están pasando mejor. Hay resentimiento. Una tercera característica dentro de la imperfección de Gedeón en esta parte del pasaje está en el versículo 15 que dice, ¿con qué salvaré yo a Israel si mi familia es pobre y yo el menor? Ahí hay complejos. O sea, tú no te sientes capaz de hacer lo que Dios te está diciendo que hagas.
Mire, y yo le digo, y yo les reto a que ustedes nada más lo piensen para que ninguno se avergüence diciendo yo ni levantando la mano, porque a todos nos ha pasado, a todos, incluyéndome a mí también. Dios nos dice, por decir un ejemplo, ¿no? Comparte con tal persona acerca del amor de Dios porque esa persona tiene necesidad. Y uno empieza a decir, pero ¿yo qué le voy a decir? ¿Pero yo cómo le voy a hablar? Y si sale con una piedra en cada mano, y si su arrogancia me humilla, salen un montón de excusas y un montón de peros diciendo, pero yo soy de la familia más pequeña y yo soy el más pequeño. Manasés era una tribu que estaba dividida con otra y era una tribu muy pequeña. Era una de las familias más pequeñas del pueblo de Israel. Y sobre todo dice, mi familia es pobre. O sea, la pregunta, a veces nosotros andamos con esas excusas con Dios, ¿no? Dios le dice, ve a liberar al pueblo de Israel, yo te voy a enviar. Y dice, es que mi familia es pobre. Se dice, ¿y qué tiene que ver la pobreza con que tú vas a pelear? Nosotros a veces con Dios le decimos unas excusas que Dios se quedaría pensando, ¿y eso qué tiene que ver? Porque simplemente los complejos nos abruman tanto que nos hacen a nosotros perder la razón y nos volvemos incoherentes en las respuestas a Dios. Y las respuestas a Dios tienen que ver solamente con obediencia porque dice Él que Él es el que envía. No se trata de que yo soy el que voy. Se trata, como decía el versículo 14, dice, ¿no te envío yo? Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? O sea, ¿no soy yo el Dios Todopoderoso el que te está enviando? O sea, ¿cuáles son tus excusas? ¿Cuáles son tus argumentos para no hacer lo que Dios te está mandando a hacer? No, mira, el Señor te dice, tienes que soltar esto que te está atrasando en tu avanzar en Cristo. Dice, es que yo no puedo. Y Dios diría, no te estoy diciendo yo que lo sueltes. Esto lo soltarás con esta tu fuerza. ¿Sabes por qué? Porque el único impedimento para soltar lo que te tiene atado son simplemente las mentiras del enemigo, porque la fuerza para soltarlo lo tienes, la determinación en el corazón la tienes. Solamente lo que te impide a ti soltarlo es estar agarrado o estar escuchando al enemigo. Cuando Dios te envía y te manda a hacer algo, tú puedes hacerlo. Y no puedes hacerlo solamente porque el gran Dios te respalda y eso es muy importante, sino porque ya Él te dio la fuerza suficiente para hacerlo. Esta tarde o esta mañana yo estuve compartiendo en el grupo de WhatsApp de los miembros de la iglesia una prédica de exactamente hace un año que se llama ¿Qué tienes? Y es muy interesante porque nosotros lo tenemos todo para ser vencedores, pero nada más nos está faltando algo, es la obediencia y el prestar atención. Porque todo lo tenemos. Gedeón tenía la fuerza, pero tenía las excusas. Y las excusas le impedían hacer y cumplir lo que Dios le mandaba hacer. Y simplemente el obedecer va a darte cuenta que tienes la capacidad de hacerlo. Y todo lo demás eran solamente excusas. Amargura, resentimiento y complejos son las cosas que llenan a las personas imperfectas. Somos imperfectos porque en cierta forma tenemos amargura en nuestro corazón, en cierta forma tenemos resentimiento en nuestra alma y en cierta forma tenemos muchos complejos que nos impiden seguir hacia adelante y completar la obra que Dios nos mandó a hacer. Siguiendo con Gedeón en Jueces 6, los que tienen la Biblia les pido que por favor la mantengan en Jueces 6. En el versículo 17 y 18 sigue la conversación de Dios con Gedeón. Gedeón le responde, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. ¿Qué características tenemos nosotros como imperfectos, igual que Gedeón, frente a Dios, el Dios perfecto? Y es inseguridades. Dios le viene hablando a Gedeón diciéndole tantas cosas y dice él en su respuesta, si he hallado gracia delante de ti, que me des señal de que tú has hablado conmigo. O sea, Dios le dice
que eres varón esforzado y valiente. Ve y tú vas a librar al pueblo de Israel de mano de los madianitas con tu fuerza, porque yo te estoy enviando. Se lo dice directamente y dice Gedeón, si he hallado gracia delante de ti, espera que yo haga esto, esto y lo otro. O sea, a veces Dios nos manda a hacer algo y nosotros decimos, bueno, si es de ti, bueno, respáldame. Si Dios ya te dijo, Dios ya te habló. Eso es como cuando uno le dice a un hijo, ve y haz esto, esto y esto y lo otro. Y el hijo dice, bueno, si tú quieres que yo lo haga, voy a hacer esto. Es como que el diálogo no coordina ahí. O sea, si te están mandando a hacer algo es porque lo quieren hacer, ¿no? Si Dios te dice, ve y haz eso, es porque Dios viene y está hablando contigo. Y Dios desde su trono en los cielos se inclinó a hablarte a ti y dice, si yo he hallado gracia delante de Dios, Dios te está hablando. O sea, deja las inseguridades, porque la inseguridad es una de las partes, de las razones principales por la cual hay accidentes de tráfico. La inseguridad de saber si avanzo o no, si me tiro al lado o no. La inseguridad en el manejo hace que mucha gente se choque. La inseguridad en el manejo hace que tú cometas muchos errores. La inseguridad por parte de Dios te hace a ti no obedecer. Y gran accidente hay en tu vida cuando no obedeces lo que Dios te está mandando a hacer. Ahora, quiero decirles algo a todos ustedes. La mayoría de nosotros sabemos que Dios ya nos ha dicho algo. Pero el cumplirlo, el de dilatar, el obedecer a Dios, se debe mucho a la inseguridad que tenemos. Inseguridad en Dios y la inseguridad de sentirnos dignos de que Dios nos hable. Porque a veces no estamos seguros que fue Dios que nos habló, y eso hasta cierto punto es saludable, que uno de verdad le pida a Dios seguridad de que seas tú quien me está usando, es tú quien me está hablando. Pero cuando la inseguridad te lleva a paralizarte, ya tiene que ver con la inseguridad de que tú te sientas digno de que Dios te esté hablando. Y Dios, les digo algo, mis hermanos, Dios nos está hablando en todos estos 3 años de Casa de Esperanza y meses. Dios nos está hablando. Y si hasta el día de hoy hay muchas cosas que no has decidido hacer, tiene que ver por la inseguridad que hay en ti, de que si Dios te está hablando o no. Pero quiero que sepas algo, Dios sí te está hablando. De eso puedes estar muy seguro. Entonces, pasó todo lo que pasó. Dios esperó la ofrenda, Dios vino y hizo que la ofrenda se consumiera y todo. Y Dios le da una orden a Gedeón. Y entonces, Dios le da una orden, le dice, Gedeón, tienes que derribar el altar de Baal y la imagen de Acera. Esto es la abominación que está ocurriendo, por lo cual el enemigo tiene ventaja sobre ustedes. Una de las cosas que puedo decir en paréntesis aquí antes de seguir es que por lo general la ventaja que el diablo tiene sobre nuestras vidas tiene que ver con algo que está incorrecto dentro de nosotros. Y nosotros muchas veces lo sabemos, pero tenemos la inseguridad de que quizás a Dios no está tan desagradado de esto. O si no decimos, Dios me entiende, yo soy humano y yo tengo esta debilidad. Pero eso hay que quitarlo de en medio. O sea, eso le da ventaja al enemigo. Como Madián o todos los pueblos que estaban contra Israel tenían ventaja sobre Israel. ¿Por qué? Porque Baal y Acera estaban en medio del pueblo de Israel como un ídolo que estorbaba toda la relación entre Israel y Dios. Hay algo que estorba dentro de tu vida y tienes que quitarlo para que esa desventaja que tienes en la vida se transforme en victoria, porque ya Dios gobierna y tengas una relación directa con Dios. Continuando con la historia, el Señor le dice, haz esto. Y entonces Gedeón, en el versículo 27, seguimos en el capítulo 6, le dijo, entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Una persona llena de miedos es una persona imperfecta, ¿o no? Porque una persona llena de miedos no tiene lo esencial, que es seguridad, ¿no? Y la seguridad es determinante para tener victoria. Cuando tú estás lleno de miedo, no logras hacer nada.
Todo estás por las dudas, quizás sí, quizás no. Entonces los miedos te hacen una cárcel. Una persona llena de miedo hace a medias lo que Dios quiere que tú hagas completamente. Quiero que sepan algo. Si Dios le habló a Gedeón, Gedeón dijo, si haya hago gracia delante de ti, entonces espérame que yo traiga la ofrenda. Dios vino, y Dios se mantuvo ahí, estuvo en la ofrenda, hubo una manifestación gloriosa porque un fuego consumió la ofrenda. Viene y Dios le dice que Él está con Gedeón y que lo va a respaldar porque yo soy quien te está enviando. Y si Dios te dice todas estas cosas, aún tú algunas cosas las vas a hacer de noche porque tienes miedo. Entonces no cuentas o no eres consciente de que cuentas 100% con el respaldo de Dios. Porque es que tienes que darte cuenta que si Dios te manda a hacer algo, cuentas con el respaldo 100% de Dios. Aunque a algunos les parezcan locura, tú obedientemente haces, recibirás un respaldo de parte de Dios y tendrás autoridad sobre las demás personas, porque tarde o temprano, y más temprano que tarde, en obediencia, la gloria de Dios se manifestará en tu vida y la gente lo reconocerá. Pero al principio el primer paso dará miedo, pero eso nos hace imperfectos. Y preguntar, ¿quién de nosotros no tiene miedo en hacer algo que Dios nos manda a hacer? O sea, casi todos, por no decir todos. Pero en medio de eso, Dios sigue queriendo usar a Gedeón. Y en medio, voy a hacer la recapitulación, en medio de la amargura, en medio del resentimiento, en medio de los complejos, en medio de las inseguridades, en medio del miedo, Dios seguía insistiendo en usar a Gedeón. Y a ti y a mí, en medio de todas estas cosas que estamos empezando apenas a listar, Dios tiene la insistencia de querer usarte y de llamarte, porque nada más le digo algo, si usted está aquí no es porque usted lo decidió, es porque Dios te escogió y te ha puesto en este lugar para hablarte y decirte todo lo que te está diciendo. O sea, toda amargura, todo resentimiento, toda inseguridad, todo complejo, todo miedo, tienes que empezar a tratarlos porque Dios quiere usarte. Dios quiere sacarte del lugar donde estás. Porque tú no solamente vas a ser libre, sino que tú vas a ser un libertador, una libertadora de mucha gente que necesita ser libre. Lo hizo de noche, diríamos nosotros conformemente, pero lo hizo, ¿no? Pero ahí vamos, ahí vamos. Otra cosa que ocurrió más adelante es cuando ya estaba todo preparado para la guerra, ya Gedeón estaba confiado porque las cosas estaban saliendo bien, ya se estaba empezando a sentir el respaldo, ¿no? Después de 1, 2, 3, después de 3 pruebas se estaba empezando a sentir el respaldo. Y eso nos recuerda a nosotros. Dios nos habla 1, 2 y 3 veces y nosotros decimos a la tercera vez, yo creo que Dios me quiere decir algo. Dios está hablándote. Dios me está hablando a mí y quiero que sepan algo. Para yo estar aquí de frente a ustedes no es porque sea perfecto, es porque he sido elegido por Dios para hablar palabra de Él. Y si usted está ahí sentado, no es porque es la persona perfecta para estar sentado en una iglesia. Es porque Dios te ha escogido para trabajar en tu vida, para moldearte, para empezar a cortar, no me quiero equivocar, para empezar a cortar cada amargura que te está deteniendo, cada resentimiento, cada complejo quitándote de tu mente, de tu cabeza, cada inseguridad, cada miedo y cada duda. Aun cuando después de que Dios te está hablando y hablando, cada duda, porque después que ya Gedeón tenía hasta el ejército, dice Gedeón, tomó 10 hombres de sus siervos, y ya vamos al versículo 36. Y dijo Gedeón a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, eso es que si es verdad lo que estás diciendo, Dios. He aquí, yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviese en el vellón, solamente quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Todavía Dios nos sigue hablando, todavía usted sigue viniendo aquí y todavía sigue pensando, ¿será que Dios me quiere librar de este miedo? ¿Será que Dios me quiere librar de estas dudas? ¿Será que Dios me quiere librar de esta amargura? ¿Será que Dios me quiere librar de estos complejos, de estos resentimientos? Y todavía hay duda en tu corazón. Dice que la palabra que el que duda es semejante a la onda del mar que va de un lado a otro.
Pero el que cree, el que está firme en la palabra de Dios, él es el que va a ser respaldado por parte de Dios, porque es la persona que cree, la que tiene todo el respaldo de Dios. Porque cuando dudas, las dudas te congelan, las dudas te paralizan, las dudas te impiden avanzar, te impiden ser mejor. Y aquí vemos a Gedeón igual que muchos de nosotros. Después de tanta palabra que Dios le da directamente, después de haberlo respaldado en medio del derribar lo que estaba estorbando en medio del pueblo de Israel, después de esperarlo para que hiciera la ofrenda y para que esa ofrenda fuera consumida por un fuego sagrado que nadie lo encendió, sino la vara del ángel de Jehová encendió y consumió la ofrenda. Después de ver un espectáculo de milagros y todo esto, viene un hombre como Gedeón diciendo: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, porque yo no lo he dicho, eres tú el que está diciendo todas estas cosas. He aquí que yo voy a poner un vellón aquí y que en la noche, pase toda la noche y en la mañana yo vea que el rocío nada más cayó en el vellón y todo está seco. Y entonces Dios, como yo escuché una vez en una prédica que hablaba acerca de esto, Dios se humilla a hacer un acto de magia humano, porque era para estar harto de que diga a Gedeón: si es que tú lo vas a hacer, porque es que tú eres el que está hablando de esta cosa, no yo. Es para que Dios le mande un rayo y diga: ya voy a conseguir otro. Pero Dios tiene paciencia. ¿Cuántos creen que Dios tiene paciencia? No por Gedeón solamente, sino por ti y por mí, ¿verdad? Porque nosotros somos Gedeón casi al cuadrado, a veces o al cubo, o a la 10ª potencia. Y entonces Dios se humilla a hacer ese acto de magia y bueno, le pone el vellón humedecido. Y como si fuera poco, después que hace eso, se sale Gedeón Gedeón dijo: no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablaré otra vez, solamente probaré ahora, esta vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede viceversa. Yo les digo algo, a veces usted puede coincidir conmigo que yo a veces digo: menos mal que Dios es Dios y yo no. Porque yo creo que la humanidad hubiera quedado aniquilada, o sea, harto de toda la gente que dice: sí, Señor, yo me comprometo, yo voy a hacer esto para ti en la obra. Y viene el otro domingo y búscala. ¿Dónde está el compromiso? Señor, yo te amo, porque es verdad, en el momento de la administración Dios te liberó de algo, entonces dice: sí, Señor. Pasa nada más el miércoles y estás de nuevo cayendo en los mismos pecados, estás cometiendo los mismos errores, estás fracasando nuevamente y Dios diría, si fuera argentino: che, por Dios, pero anda. Nosotros tenemos la capacidad de dejar harto a Dios, pero su inmenso amor sigue insistiendo en querer usarnos. Porque nosotros, siendo imperfectos, Dios nos ve perfecto, porque Él se perfecciona en nuestras debilidades. Porque en medio de cada una de nuestras flaquezas, Dios se hace fuerte y Dios gobierna sobre nuestras vidas. Quiero quitar a esto para no distraer. Y quiero hablarles a ustedes de corazón. Yo les decía, yo hablando con Dios, con los grandes hombres de Dios, bueno, eran 4, yo sé que son más los de la Reforma, y que no era solamente por el tamaño de la escultura que tenían en memoria de ellos, sino porque fueron grandes hombres de Dios. De verdad que uno le dice: menos mal que hemos salido del oscurantismo y de que la palabra de Dios queda velada y está abierta para todos, para que la revelación de Dios sea para todos nosotros, y que muchas de las trampas que se pusieron dentro de la religión oficial en ese momento fueron desarticuladas, y en la Reforma tuvimos nosotros un nuevo amanecer, una nueva forma de ver la bondad de Dios y el favor de Dios sin nada que esté manipulando nada. Y yo decía: pero estos grandes hombres de Dios en realidad fueron grandes solamente en la mano de Dios, porque el resto de su vida eran imperfectos, como lo soy yo. Y yo no soy uno de los de la Reforma, como Calvino, como Lutero,
Pero yo soy de aquellas personas que, como Juan el Bautista, clama una voz en el desierto, en medio de la soledad, en medio de los huesos secos, en medio del valle que nadie da nada por alguna de las personas. Soy una voz que de parte de Dios le está diciendo a cada uno de ustedes: enderecen sus caminos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Enderecen y corrijan su vida, porque Dios viene pronto, porque Jesucristo viene pronto. Y Él necesita que su vida sea santa, porque sin santidad nadie los verá. Es el mensaje que tenía Juan el Bautista, por el cual se bautizaba a muchas personas. Y por eso es que sale la frase célebre que le decía a los escribas cuando iban a bautizarse. Dice: camada de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Y es porque los escribas, eso no era para todo el mundo. La gente a veces predica que eso es como para todo el mundo. Eso era para los estudiosos en la ley, que estudiando la ley oprimían al pueblo, la usaban mal. Entonces le decía: ustedes son una generación de víboras. Uy, ¿quién los enseñó a arrepentirse? Porque ¿qué es lo que tenían que haber hecho hace rato? Pero ahora con nosotros no somos una camada de víboras. Nosotros somos un valle de huesos secos, donde el Espíritu Santo tiene que soplar para que cada hueso empiece a armarse y cada músculo empiece a tomar forma, y que se levante no un pueblo, sino que se levante un ejército a combatir a favor de Dios, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, donde nos han quitado la autoridad sobre los hijos, donde nos han quitado la forma racional de pensar y nos están metiendo cosas ilógicas y nos están metiendo cosas absurdas para gobernar todo el mundo y para controlar nuestra vida a través de todo el sistema del cual nosotros creemos que controlamos. Pero nos están controlando a nosotros, y nosotros tenemos que levantarnos como un ejército de parte de Dios para mantener los principios y los valores cristianos. Y ese ejército está siendo levantado de un valle de huesos secos. Se está siendo levantado de un montón de personas imperfectas como tú y como yo, para manifestar la gloria de Dios. Porque no es que tú seas perfecto para que Dios te use, es que Dios te escogió para perfeccionarte. Porque Dios perfecto te miró y se inclinó a ti y empezó a escuchar tu clamor y empezó a su corazón latir por ti. Y como cuando habló con Moisés, le dijo: el clamor del pueblo de Israel en Egipto ha llegado a mis oídos. El clamor de los hijos de Dios en este tiempo ha llegado a los oídos de Dios. Y tú eres el Moisés, tú eres el Gedeón, tú eres la persona que Dios está levantando para liberar a un pueblo, a una nación, pero empezar a liberarte a ti mismo y a ti misma. Porque nosotros tenemos que ir dejando desde ya toda amargura, todo resentimiento, todo complejo, toda inseguridad, todo miedo y sobre todo toda duda de que Dios nos quiere usar. Aleluya. Te estás viendo a ti solamente. Tienes que ver a Dios en ti. Amén. Dios te está hablando hoy porque Él escogió tu vida para algo grande, no solo para bendecirte, sino para que a través de ti se bendigan muchas personas con tu victoria. ¿Estás lleno de amargura, de resentimiento, de complejo, de inseguridades, de miedos, de dudas? Estás como Gedeón entonces. Pero ¿sabes qué? Gedeón, al igual que tú, sigue escuchando la voz de Dios. ¿Y por qué sigue escuchando Gedeón la voz de Dios? ¿Y por qué sigues tú escuchando la voz de Dios a pesar de tu terquedad, a pesar de tu obstinación por seguir haciendo lo malo, a pesar de tu necedad de seguir escuchando más al diablo que a Dios? ¿Por qué sigue Dios hablándote a ti? Porque Dios te escogió. Esta parte yo necesito que usted pueda estar bien sincronizado con Dios y bien sintonizado y apartar de ti toda distracción, porque te voy a decir algo muy revelador que tú necesitas saber y escuchar. Aunque tú creas que estás aquí por casualidad, aunque tú estás aquí porque ni sabes por qué estás aquí, aunque tú estás aquí porque tus padres te traen aquí, aunque tú estás aquí porque está bonito venir aquí, aunque tú estás aquí sin saber por qué, te voy a revelar es que tú estás aquí porque Dios te escogió. Amén. Dios te escogió y puedes ver su insistencia en cada momento, que Él no te deja. Hay un pasaje en Romanos capítulo 8, que ese capítulo revela una profundidad de su plan de una manera
brutal que nosotros todavía no terminamos de entender. Yo estoy buscándolo en todas las versiones, hasta en el original arameo, en la Biblia Pashita y en todo, y he encontrado algo muy interesante que yo lo que veo es que simplemente está ahí y nosotros no lo estamos viendo. Yo no tengo que buscar mucha profundidad, yo tengo que buscar discernimiento de parte de Dios, y eso lo tengo solamente en comunión con Dios. Les voy a mostrar este capítulo. Muchos conocen el pasaje en Romanos 8:28 que dice: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ahí no quedó el punto, esa es una coma. Por eso, conforme al propósito por el cual han sido llamados. O sea, que el bien que va a venir a tu vida a través de todas las cosas que te ocurren, ese bien es para el propósito. No solamente para que tú estés bien, no es para tu bienestar solamente, es para el bien del propósito de Dios. Y quiero ahora develarle algo interesante que sigue desde el del versículo 29 en adelante después de este. Dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también lo glorificó. Quiero hacer un punto aquí, porque eso parece un trabalengua que usted, si el enemigo lo engaña empezando así: oh, eso está enredado, eso está largo y todo eso, usted se recuesta en el hombre de Satanás diciendo: oh sí, verdad, qué aburrido que es. Y qué enredado, no lo entiendo. Y uno se cierra rapidito. Quiero que lo lea con calma, dice, porque ahí está hablando de ti. Si tú estás aquí es porque Dios te escogió. Amén. Si te escogió es porque te predestinó. O sea, antes de que tú nacieras, dice el Salmo 139, todas las cosas que te iban a ocurrir estaban en el libro que Él escribió. O sea, eso es predestinación. O sea, que tú estás aquí porque Dios escribió, tú vas a ser cristiano y tú vas a estar en una iglesia con un crecimiento espiritual y una revelación especial de la palabra. Entonces, si tú eres predestinado, dice, te conoció antes, porque Él dice que antes que tu madre te viera, porque no había salido del vientre, dice: mi embrión vieron tus ojos. O sea, yo antes lo entendía era que el embrión estaba viendo a los ojos de Dios. Dice: mi embrión, tus ojos lo vieron. O sea, Dios vio el embrión antes que la madre lo viera. Bueno, ahora lo ven por la ecografía y todo esto, hasta en 3D, en 4D, en todas las formas, ¿no? Pero antes de todo esto, el conocer, porque ver también tiene que ver con conocer. Antes de que tu madre te conozca, Dios te conocía. Y entonces dice: porque a los que antes conoció, que viene del Salmo 139, que te vio siendo embrión, también te predestinó, porque escribió en el libro lo que te iba a pasar. Esa es una predestinación. Para que fueses, ¿para qué te predestinó? Para que fuese conforme a la imagen de su Hijo, Jesucristo, que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Jesucristo es nuestro hermano mayor y nosotros debemos ser como Jesucristo. De hecho, lo somos. Dice el versículo 30, a los que predestinó, a ti y a mí, a estos también llamó. ¿Cuándo los llamó? En el momento señalado, porque dicen Hechos 2 que Él añade a la iglesia a los que ha de ser salvo. Usted no viene porque alguien lo evangelizó, no viene porque alguien le comentó algo de Dios, sino que en la predestinación Dios tenía preparada esta fecha que tú estuvieras aquí. Tenía preparada esa fecha en que tú te ibas a congregar. Dice, a estos también llamó en ese tiempo, y a los que llamó, a estos justificó. Ok, ¿a quién llamó Él a liberar al pueblo de Israel? A Gedeón. En medio de la amargura, el resentimiento, de los complejos, de la inseguridad, de los miedos y de las dudas, Dios los justificó. En medio de todas tus imperfecciones, Dios te justifica. Y a los que justificó también glorificó, porque Él te tiene en lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Ese es un nivel espiritual que tú no conoces, que tu cuerpo está sentado a ti, pero tu espíritu está sentado junto con Cristo, porque tú tienes un espíritu glorificado. El cuerpo será glorificado en el rapto, en el arrebatamiento, porque esto inmortal se vestirá de inmortalidad y lo corruptible será incorruptible. Y cuando Jesús resucitó dijo, no me toques porque mi cuerpo está glorificado. O sea, cuando nosotros resucitaremos para la gloria de Dios en el rapto, en el arrebatamiento, seremos glorificados. Y eso habla entonces de ese tiempo, que esto también los glorificó, porque hablando que Él está hablando en la eternidad. Amén. Versículo 30, ¿qué pues diremos a esto? Que esto está brutal.
Perdón por la emoción. Esto está que vuela la cabeza. ¿Qué diremos a esto? O sea, no tenemos ninguna excusa, porque Él nos predestinó, Él nos llamó, Él nos justificó y Él nos glorificó. O sea, nos tiene en el mejor lugar. Y nosotros, nuestros ánimos, ¿dónde están? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mucha gente lo usa cuando hay alguien en disputa, ¿no? Sobre todo las mujeres, ¿no? O los hombres también estamos en disputa también a veces. Pero cuando hay una competencia, dice, si Dios por mí, ¿quién contra mí? Oh, que no sé qué y tal y cual. Tiene que ver con todo lo que tú enfrentas, con todos los impedimentos, y los impedimentos de tus iba a decir de tus demonios internos, pero no quiero usar esa palabra, de tus luchas internas. La amargura, el resentimiento y los complejos son todas tus luchas internas. Las inseguridades, los miedos y las dudas son todas tus luchas internas. Son todas las razones por las cuales tú no avanzas, no tomas una decisión firme por Cristo y decir de una vez por todas, ¿sabes? Me quito esto de encima y cambio y soy una nueva criatura. Entonces, ¿quién contra nosotros? ¿Qué puede contra nosotros si nosotros tenemos el llamado, la predestinación, la justificación y la gloria de Dios en nuestras vidas? Porque Él nos lleva de gloria en gloria. Versículo 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. Somos imperfectos. ¿Quién nos puede acusar? Si Dios es quien nos justifica. Somos imperfectos, pero ¿quién puede contra nosotros? Si Dios es por nosotros. Ahora, ser imperfecto quizás ha sido la excusa que has tenido por todos estos tiempos atrás para no hacer lo que Dios te está mandando a hacer. Porque tú dices, pero yo no puedo. Yo soy como Gedeón. Soy pobre de la familia más pobre y el niño menor más pobre. No mando a nadie porque ni perro tengo. No soy nada. Dice, tenemos tantos complejos que los complejos nos impiden obedecer a Dios cuando Dios nos manda a hacer cosas grandes. Y nosotros decimos, eso tiene que ser un gran hombre de Dios. Dios te llamó a ti. Dios te llamó a ti y me llamó a mí. Dios nos llamó. Dios nos justificó y Dios nos glorificó, compartió su gloria con nosotros. Todo lo grande de Dios está a nuestro favor y nosotros simplemente haciéndole caso al enemigo y tomando distancia con Dios cuando Él se dice que no escatimó nada ni a su propio Hijo. ¿Cómo no va a dar todas las cosas que nos está dando? ¿Cuántos se sienten indignos de recibir algo de parte de Dios? Ese es un buen sentirse indigno de lo que recibimos de Dios. Pero lo triste sería no recibirlo. Porque aunque te sientas indigno, toma toda humildad y recíbelo, porque Dios te lo está dando. Porque tú te sientes tan indigno que el diablo te dice, no eres digno y vamos para acá, para la esquina, porque es que tú no eres digno de tantas cosas que Dios te está dando. Y le hacemos más caso al diablo que a Dios. Dios te quiere dar cosas a manos llenas y el enemigo te quiere tener limitado. Dios te quiere bendecir y el enemigo te quiere tener frustrado, acomplejado, con tantas dudas, con tantos miedos, con tanto resentimiento contra Dios y con tanta amargura. Dios te quiere levantar. Dios ya te escogió. Cuando habla de los predestinados, ¿de quién está hablando? De ti, de ti, de ti, de mí. ¿Y por qué yo puedo decir que somos predestinados? Porque estamos aquí. Porque solamente alguien que Dios ha escogido puede escuchar la revelación de Dios. Pero el enemigo con sus mentiras está ahí al lado, entre las sillas que están ahí, susurrándote tanta mentira, bloqueando todo lo que Dios te quiere estar revelando a ti. Solamente te digo, bloquea a Satanás. Usted ha bloqueado a alguien en las redes sociales, ¿no? Por ser stalker, por ser acosador. Bloquea a Satanás. Amén. Que no veas ni sus mensajes, ni le mande mensajes a él tampoco.
Bloquéalo porque no tiene parte ni suerte contigo. Ábrele tu comunicación a Dios. Dios te está hablando siempre, constantemente. Y la obediencia le tienes al diablo y no a Dios. Eres escogido, eres escogida, eres predestinada. Dios te vio, Dios te conoció. Dios te justificó en medio de todas tus excusas. Y Dios te llama. Yo quiero que nosotros en el nombre de Jesús en este momento oremos para que Dios empiece a ayudarnos a ver todas las fuerzas que tenemos. Porque recuerden que a Gedeón Dios le dijo, tú vas a hacer todas esas batallas y esas guerras con gran victoria, con la fuerza que tienes. Tienes fuerza, tienes la capacidad, tienes el poder decidir y el poder determinar, levantarte y dejar atrás todas las cosas malas. Pero yo quiero que Dios te lo muestre, porque ya lo tienes. No necesitas que Dios te lo dé. Dios lo que necesita de Dios es que Dios te abra los ojos y puedas ver lo que tienes, puedas ver con lo que cuentas y puedas ver lo especial y privilegiada que eres. Porque eres de Dios, no eres del diablo. Porque eres de Dios y eres cabeza y no eres cola. Porque Dios te puso en lugares especiales, no te puso en la retaguardia en lo último. Dios te puso un lugar especial y aún Jesús fue a preparar un lugar especial para ti, para mí, para cuando estemos en su presencia. Así que yo quiero que en este momento nosotros ahora inclinemos nuestras cabezas y empecemos a hablar con Dios para que Él empiece a revelarnos a nosotros la capacidad del poder que nos ha dado. Oremos.